Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Vamos a empezar un grupo de enfermedades que son las que están relacionadas con los lípidos. Un momento. Bueno. El grupo de enfermedades, hoy vamos a ver las gangliosidosis. Por favor, me dice si está viendo. Bueno, voy a apagarla. Ups. Batería 80%. iPad. Natalia Mesa, MSI. Dispositivo móvil no encontrado. Conectado a Natalia Mesa. Conectado a MSI y a Natalia Mesa. Bueno, vamos entonces a empezar con los errores innatos del metabolismo relacionados con los lípidos. Hoy vamos entonces a entrar al mundo. Hoy vemos la primera parte, que es las gangliosidosis. Como vemos, estas enfermedades están relacionadas con el catabolismo de los lípidos. Es decir, que todos aquellos lípidos, creo que alguien está como escribiendo. Por favor, me lee, señor. Estaba compartiendo pantalla, esto no se está viendo. ¿No se está viendo? No, señora. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Pues que no le había dado compartir. Bueno, voy a iniciar nuevamente, ¿vale? Ahí sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, ahí sí. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el tema relacionado con los lípidos. También podríamos decir que es una intersección entre los lípidos y los carbohidratos, porque como vamos a ver las gangliosidosis y las glucocerebrosidosis son enfermedades que están relacionadas en moléculas complejas que tienen una parte lipídica y tienen una parte de carbohidratos. Entonces por eso iniciamos la parte de el metabolismo de los carbohidratos con estas macromoléculas. Este catabolismo, es decir, la producción de este tipo de moléculas complejas que son tan importantes para las membranas, de diferentes tejidos, por ejemplo, para mencionar uno que es protagónico, que es el tejido nervioso, y que por eso estas enfermedades pues afectan tanto el sistema nervioso, y algunas de sus presentaciones pueden ser tan devastadoras. Entonces, en esta gráfica vamos a estar hoy ubicada en estas enfermedades. Incluimos Fabry, que también a veces está designada como una glucocerebrosidosis. Entonces, básicamente porque esta enzima, que es la galactosidasa A, ¿cierto?, funciona en estos dos puntos de la vía, pero eso lo vamos viendo más adelante. Entonces, muchas de estas enfermedades se conocen entonces como enfermedades perixosomales o lisosomales, dependiendo del caso, porque básicamente esos lípidos, el catabolismo de esos lípidos se hace a nivel de los perixosomas o de los lisosomas. Entonces vamos a empezar por acá. Aquí podemos ver, lógicamente, que esto no son clases desde el punto de vista estructural, pero es como para mostrarles a ustedes, ¿cierto?, cómo estos lípidos, ¿cierto?, tienen una parte de ácido graso y una cadena de carbohidratos, ¿cierto?, que lo hacen como una molécula compleja, y tenemos una batería de enzima que los van metabolizando,
y se convierten no solamente en catabolizadores, sino también en síntesis de algunos tipos de compuestos muy importantes a nivel celular, como por ejemplo la esfingomielina o la esfingosina, etc. Bueno, vamos entonces a empezar con las gangliosidosis. Entonces los gangliósidos básicamente, como vemos, es un compuesto que es un compuesto complejo, está compuesto básicamente por unas cabezas polares que son oligosacáridos, es decir, una cadena de carbohidratos, y van a tener diferentes ácidos grasos, ¿cierto? Que cadenas de ácidos grasos que son los que les van a dar su nombre. Muchos de estos gangliósidos en el metabolismo, en ese catabolismo, en esa batería de enzimas que tenemos, son los precursores para producir los glucoesfingolípidos, que son tan importantes en muchas membranas. Entonces, como vemos aquí desde el punto de vista estructural, dependiendo de esa cadena, ¿cierto? Vamos a tener diferentes entonces gangliósidos o glucocerebrósidos, ¿cierto? De acuerdo a esa estructura, pero obviamente aquí nos vamos a detallar específicamente en la enfermedad. Todas estas enfermedades son enfermedades huérfanas, son errores innatos del metabolismo relacionados con estas macromoléculas. Bien, ahí les dejo esta diapositiva como para que ustedes puedan mirar la parte estructural y el relacionamiento con las enzimas que están implicadas. Ahí se los dejo en diferentes formas. Bueno, vamos entonces a empezar con esta primera de acá, que es, pues realmente no tiene ningún orden esquemático, sino que lo vamos a hacer es como en el orden de complejidad, ¿cierto? De la estructura. Entonces vamos a tener la primera gangliosidosis, que es la GM1. Básicamente este gangliósido, esa gangliosidosis se da porque hay una variante genética relacionada con el gen GLB1, que es el que codifica la beta-galactosidasa. Como vemos acá, ¿cierto? El sustrato para la enzima, ¿cierto? Está en esta que vemos aquí, que es el GM1. Entonces va a ser metabolizado por esta beta-galactosidasa y nos va a dar como producto el GM2. Quiero hacer referencia de que aquí, pues lógicamente no voy a hablar desde el punto de vista estructural. Este se conoce como gangliósido M1 y su producto sería el gangliósido M2. Bien, entonces básicamente lo que sucede es que la deficiencia de esta beta-galactosidasa, que está ubicada a nivel lisosomal, como les mencioné en la introducción, existen algunas que son de ubicación lisosomal y otra perisosomal. En este caso es una enzima que está a nivel lisosomal, y cuando está deficiente nos va a dar como resultado la acumulación de ese gangliósido, de ese GM1. Y al haber este acúmulo y no ser degradado, se va a acumular especialmente en el cerebro y en otros órganos, y esto va a hacer que haya un daño cerebral importante, porque entonces no va a haber un desarrollo adecuado del cerebro. Entonces eso se va a traducir en una atrofia de la sustancia gris. Entonces esos gangliósidos, como sabemos, son casi el 6% de los lípidos de la materia gris del cerebro. Entonces eso hace que sean tan devastadores a nivel cerebral, como vamos a ver ahorita en las manifestaciones clínicas.
Se saben, ya hay unos estudios muy bonitos y se ha hecho unas descripciones sobre algunos receptores específicos eh, que están relacionados pues con este tipo de gangliosidos. Entonces se ha visto, por ejemplo, como más adelante vemos una diapositiva que nos muestra eso, ¿cierto? Cómo están todas estas moléculas que tienen que ver con el sistema inmune y cómo interactúan con estos gangliósidos, ¿cierto? De tal manera que, por ejemplo, en reconociendo la toxina de la cólera o del virus de la gripa, ¿cierto? Entonces, pues eso nos muestra la importancia que tienen de estos gangliósidos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una homeostasis de estos gangliósidos porque muchos de estas macromoléculas que vamos a ver hacen una parte un papel fundamental en las interacciones celulares y por lo tanto cuando no están en su homeostasis o en su justa medida pues puede hacer daños muy devastadores. Bien, entonces este gangliósido GM1 que básicamente está compuesto por ácido ciálico y él tiene su oligosacárido que está compuesto pues por ceramida, glucosamina, galactosomina, N-acetilgalactosamina, galactosa, perdón, N-acetilgalactosa, perdón. Y como podemos ver, básicamente la estructura de este GM1 se convierte en GM2 simplemente cuando la enzima hace el corte de esta galactosa y esto nos va a dar origen al GM2. Ahorita vamos a ver la patología que está relacionada con esto. Entonces fíjense que el compuesto queda el mismo, el ácido ciálico con la ceramida, la glucosa, la galactosa y el N-acetil galactosa. Entonces, básicamente la acumulación de estos gangliósidos pues se convierte en una enfermedad que es neurodegenerativa, es crónica, va avanzando y básicamente va afectando sobre todo el cerebro y la médula espinal. Se han descrito tres tipos de gangliosidosis GM1, la tipo 1, 2 y 3. En estas quiero que recuerden, como habíamos visto en algunas otras enfermedades, a veces ver estos grupos de enfermedades resulta un poquito soso porque muchas de las manifestaciones se repiten y se repiten. Muchas de estas enfermedades se han asociado a algunas variantes genéticas, el diagnóstico se hace con el dosaje o medición de las enzimas y algo que le quiero dar un énfasis muy importante, sobre todo para los que se van a especializar como neurólogos, porque aquí la parte clínica es supremamente importante para hacer la definición de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. También recordemos que en algunas enfermedades se habla de tipo, otras de formas, otras de presentación. Cada grupo de enfermedad tiene su clasificación. En el caso de las gangliosidosis es tipo 1, 2 o 3. Entonces la tipo 1 es la que se... bueno, otra cosa que les quiero como decir para que puedan entender esta presentación, este PPT, recuerden que yo hago como el resumen y recojo todo el tipo de información, ¿cierto? De diferentes fuentes de la literatura científica. Entonces a veces es un poquito complejo porque pues hay unos autores que clasifican de una forma u otra, entonces es un poquito difícil. Entonces a veces hay cosas que parecerían que están como, o sea, que no son iguales en las determinadas
patologías, pero que ustedes tienen que ser de mente abierta de que este tipo de patologías pues realmente estamos construyendo toda la información. Esperemos que más adelante sea mucho mejor. Bueno, sigamos. Entonces, la tipo 1 es lo que se llama la forma de infancia tardía o juvenil. Aparece más o menos después de los 7 meses de edad. Lo que se puede observar en el neonato es un retraso en el desarrollo cognitivo y motor. El GM2 tipo 2 también se llama forma intermedia, que también en algunos se conoce como eh, infantil tardía o juvenil, ¿cierto? Y en el tipo 3, que es la que se conoce como la forma del adulto o crónica, que es de mejor pronóstico y las manifestaciones son un poco más fáciles. Entonces, bueno, quiero mencionarles que aquí les muestro muchas de estas fotografías, son del atlas de Nyhan, o Nihan, pues, como el de la enfermedad de Nihan. Eh, este, que nos muestran y que incluso pues los autores refieren de algún tipo de dismorfismo, pero como nosotros vamos a ver, simplemente por algunos dismorfismos, algunas facies toscas o algunas características, por esos simples hallazgos podemos sospechar, pero es un poco complejo dar un diagnóstico exacto. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas que tenemos es que se da más o menos, como vimos antes, que da más o menos desde los 7 meses, eh, y lo que se puede, este es de las enfermedades de los errores innatos del metabolismo que pueden tener algunas manifestaciones prenatales, es decir, antes del nacimiento, como por ejemplo la hidropesia fetal no inmunitaria, hay una restricción del crecimiento intrauterino y la presencia de vacuolización de placentas. Ya cuando tenemos el neonato o el niño, cuando empieza a tener las manifestaciones, algunos de los niños pueden nacer con esta melanocitosis dérmica congénita, que es lo que se llama pues como las manchas de Mongolia. La mancha rojo cereza macular en este grupo de enfermedades es muy frecuente. Generalmente se va desarrollando, aunque a veces podemos, que es esta acá, podemos ver niños que cuando se hace el estudio de fondo de ojo, pues se puede observar. Se va viendo entonces que empieza a haber una disfunción progresiva del sistema nervioso central, por lo cual va mostrando espasticidad y regresión rápida. Tenemos que se van a encontrar las transaminasas, la AST va a estar elevada, mientras que la ALT va a estar normal. Nosotros no tenemos esta medición, pero en algunos países se hace la medición de la quitotriosidasa sérica, que está aumentada. Muchos de los paraclínicos que yo les cuento, que ya lo refiere en la literatura, yo les pido encarecidamente que ustedes, cuando tengan su especialización, porque pues lógicamente esto los van a ver las diferentes especialidades, por favor pidan estos exámenes así no se encuentren dentro del POS o dentro de nuestro sistema de salud. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pues en las estadísticas vayan pensando nuestro sistema de salud de ir incluyendo este tipo de biomarcadores que pues pueden resultar tan útiles. Bueno,
Entonces, también se puede ver, por ejemplo, en extendidos de sangre periférica o de médula ósea, linfocitos vacuolados y eosinófilos agranulados, como lo vemos acá. Bien. También tenemos que el niño va a empezar a presentar lo que se llama una regresión en el desarrollo. Eso significa que el niño viene muy bien y de pronto empieza a detenerse y empieza a perder las funciones. Pueden llegar a presentar hepatoesplenomegalia, pueden hacer miocardía hipertrófica dilatada, las facies toscas como ya lo vimos y la displasia esquelética generalizada, que se puede convertir en muy grave. Ahí es muy importante resaltar que la mayoría de estas enfermedades, si bien tienen su origen a nivel nervioso, muchas de ellas se convierten en enfermedades multisistémicas. Bien. Bueno, vamos a mirar la tipo 2. Entonces, en la tipo 2 lo podemos dividir básicamente en dos tipos, que son lo que llaman el infantil tardío, y como verán ustedes, aquí va a depender mucho de las manifestaciones clínicas. Es decir, la enfermedad es producida por la misma deficiencia. La gravedad que se dan en las manifestaciones clínicas o en la etapa de presentación generalmente está relacionada, hoy en día pues ya hemos visto que está relacionado con algunos tipos de variantes genéticas, ¿cierto? Pero eso lo podemos ver en artículos aislados donde dicen tal paciente, un caso clínico tipo 2 y tenía tal variante, pero todavía estamos en construcción de eso. Entonces en la infantil tardío es cuando se inicia entre el 1 y 3 años. Recuerden que en la tipo 1 también la teníamos infantil tardío, pero esa empieza desde los 7 meses. No, esta empieza es más o menos entre los dos, entre el primer año y 3 años de vida. También puede ser que haya una tipo 2 donde se inicie en etapa o se llama juvenil, porque el inicio se da entre los 3 y los 10 años. Básicamente, ¿cuál es su característica principal? La disfunción del sistema nervioso central. Bueno, entonces lo que se va a encontrar en ellos es una detención en el desarrollo, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto en la tipo 1, o sea, el niño puede estar a los 1, 2, incluso cercano a los 3 años, o como vamos a ver en la juvenil, ellos están perfectamente bien, y a partir del momento en que se inicia la enfermedad empieza lo que se llama la regresión, es decir, se detiene la progresión, sobre todo motora pues, y cognitiva, y empiezan a involucionar, a regresar. Eso se llama regresión. Se puede presentar opacidad en la córnea, básicamente porque se acumulan estos gangliósidos, empiezan a presentar las anomalías motoras, atrofia progresiva y difusa, se pueden incluso empezar a notar en las pruebas de imaginología. Empiezan a avanzar el desarrollo de una hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, es decir, organomegalia, sobre todo con el hígado y con el corazón. Ya vimos entonces que las AST están elevadas y las ALT están normales. También en ellos se encuentran la actividad de la quitotriosidasa aumentada. Es decir, desde el punto de vista de las pruebas de laboratorio no podemos diferenciar estos pacientes. En la juvenil, que se da entre los 3 y 10 años, ya entonces ellos empiezan a presentar una ataxia, es decir, que es como caminan los borrachitos, no pueden caminar derecho sobre una sola línea,
empiezan a perder las habilidades motoras finas y gruesas, eh, presentan disastria y ya se empiezan a encontrar hallazgos de esa atrofia cerebral progresiva en resonancia magnética. Cuando ya la edad está más avanzada, entonces empiezan a presentar ceguera, sordera, hay una rigidez que los lleva a una descerebración, pueden llegar a presentar convulsiones, ya no tienen control de esfínter, dificultad para la deglución, tienen secreciones a nivel orales, pues sobre todo saliva. Hay algunos que tienen, incluso presentan, que no, hasta el momento no se sabe muy bien por qué, deformación en las encías. Y ya cuando la enfermedad se instaura, realmente el pronóstico de vida es de 2 a 3 años. Estos niños que vemos aquí son niños con gangliosidosis, como vamos a ver durante el curso, son niños que usted los mira y es imposible mirarlos. Por eso en estas enfermedades son complejas el diagnóstico, es muy importante la parte clínica y la asociación con las diferentes herramientas para clínica, llámese imaginología, llámese laboratorio, etc. Bueno, como sabemos, pues ya presenta hepatomegalia y esplenomegalia, enfermedad esquelética progresiva. Bueno, ya habíamos hablado de esto. Y tenemos la tipo 3, que comienza en una infancia tardía e incluso, ojo con esto, puede comenzar incluso hasta en la tercera década, o sea, en los 20. Por ejemplo, aquí vemos una persona con con un GM31 tipo 3, pero recordemos que una vez empieza la enfermedad, ya entonces empiezan a dar las manifestaciones, empiezan con una distonía generalizada, una marcha inestable, una ataxia, alteraciones del habla. Luego podemos encontrar signos extrapirimidales, entonces puede ser un parkinsonismo asintético rígido y pues nos puede ya llevar a esto, ¿cierto? Que vemos acá. Afecta el corazón, empieza a afectar ya la parte intelectual, sobre todo ya cuando se ha hecho una progresión de la enfermedad. Y el pronóstico pues no está, va a ser de acuerdo al momento en que se empiece la enfermedad, pero cuando ya tenemos estos problemas donde están implicados, pues hay un compromiso neuronal severo y una miocardiopatía instaurada, pues ya el pronóstico podemos decir que está como en la parte terminal de la enfermedad. Como vimos, las complicaciones son multisistémicas, sobre todo en el corazón, lo que puede llevar a la descerebración y la miocardiopatía principalmente. Bueno, estos son partes de los hallazgos, estos son radiografías en pacientes con forma infantil tardía. Aquí lo que podemos ver es una apófisis de los deltoides subdosificada, ¿cierto? Que es esto lo que vemos acá. Y los cuerpos vertebrales aplanados. Bueno, quiero decirles que esto pues entra en el orden lógicamente, de los especialistas en rayos X, ¿cierto? Pero hay esto también lo podemos ver en algunas otras enfermedades, pero aquí hay como dos, por ejemplo, la cadera con múltiples distosis también se puede ver en algunas enfermedades, pero esto que vemos aquí, que son los cuerpos vertebrales aplanados en la parte dorsal, ¿cierto? Y es lo que se llaman forma en pera, pueden ser relacionados con esta enfermedad. Entonces, para aquellos estudiantes que estén acá, que, que, vamos a, que van a especializarse en radiología, pues estos son puntos
que usted puede encontrar, que puede decir, puede que no acorde la enfermedad, pero de sospechar una enfermedad huérfana de un error innato del metabolismo. Bien, aquí vemos, por ejemplo, ¿cierto? Como las diferentes, este es de un artículo del 2021 donde nos va mostrando los diferentes tipos, ¿cierto? Y nos va diciendo como aquellas manifestaciones que se pueden ir encontrando, ¿cierto? Como en los ojos, en la parte anormalidades motoras, la hepatosplenomegalia, en la parte cardíaca, la parte de las facies. Por ejemplo, miremos dos que sean importantes. Fíjense que hay unos que están presentes en todos los tipos, como por ejemplo los problemas de las habilidades motoras, ¿cierto? Eh, en las fases toscas, por ejemplo, se da en la primera infancia. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos los resultados, los hallazgos de laboratorio, pero se presentan desde antes de los primeros 12 meses, ¿cierto? Y ya tiene unas fases toscas como las que vimos en las fotografías, entonces eso nos puede hacer definir de que el paciente tiene una gangliosidosis GM1 tipo 1, ¿cierto? Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, uno, los hallazgos clínicos son muy importantes. En los hallazgos clínicos, las afecciones, hay que decirlo que está todas las evaluaciones que se hacen desde neurología, pero también está la parte de la imaginología que ayuda mucho. Pero lo que hace ya el diagnóstico es el dosaje, es decir, es medir la actividad enzimática de la beta-galactosidasa, que puede ser básicamente de leucocitos o fibroblastos. Algo importante es que existen algunos lugares en el mundo donde se miden los oligosacáridos y se miden por espectrofotometría de masa, y entonces de acuerdo como a la constelación que se dé en la lectura, ¿cierto? Se puede hacer también el diagnóstico, como por ejemplo el aumento de oligosacáridos y de queratansulfato. En nuestro país generalmente el diagnóstico se hace a través de paneles moleculares, ¿cierto? Con determinación de variantes genéticas en el gen que es el GBL1. Bien, aquí vemos cómo lo que se presenta básicamente por clínica, ¿cierto? Como les digo, pues se los dejo para que miren. Yo quiero invitarlos a todos a que le demos aquí mucho énfasis a la parte clínica, ¿cierto? Y a los test bioquímicos o genéticos que tengamos el diagnóstico, porque son los que finalmente van a confirmar. De aquí, de esta diapositiva, quiero resaltar es que en las fases que son más atenuadas, que se presentan sobre todo en los niños ya que o jóvenes, generalmente los detecta son los profesores que ven pues que baja el rendimiento del estudiante. Bueno, la beta-galactosidasa y el gen estos son de las que se pueden detectar a nivel de células, o sea, de biopsias de células de vellosidad coriónica o de líquido amniótico. En nuestro país, bueno, sé que en Bogotá lo están haciendo, pero no sé específicamente para qué tipos de enfermedades, pero pues seguramente va a llegar a nosotros. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Algunas mucopolisacaridosis, esfingolipidosis, que son otros, o glucocerebrosidrosis, como hemos mostrado, y de otros tipo de oligosacaridosis que se pueden presentar. ¿Cómo es el pronóstico cuando es el tipo 1? Ya vimos que se da en los primeros 6 meses, como es pues más agresiva. Estos niños generalmente, el tipo 1 y 2, el deceso se da
se da en los 3 a 5 años después de que se empiezan a manifestar. Bueno, los que van hasta el adulto, como vemos, el pronóstico va a depender desde el momento en que empiecen a mostrarse la enfermedad. ¿Qué tratamiento tenemos? No hay ningún tratamiento. Se han visto pues resultados con este medicamento que lo vamos a ver en otras, que es el Miglustat, que básicamente es una terapia enzimática básicamente basada en chaperonas. Lo vemos en la última diapositiva de esta presentación, donde básicamente esa chaperona es ese compuesto químico que le va a ayudar a hacer la conformación de la enzima, que la enzima trabaje muy bien. Entonces básicamente lo que va a inhibir, ¿cierto? En este caso es la síntesis de gangliósidos, ¿cierto? Para que no se produzcan más porque no tenemos cómo catabolizarlos. Bueno, y ya los tratamientos que se llaman paliativos o asintomáticos, que va a depender de lo que presente, o sea, espasticidades, las manifestaciones extrapiramidales, si tienen los antiepilépticos, si tienen epilepsia, los soportes nutricionales, las ayudas ortopédicas, rehabilitación y lógicamente pues todo lo que tiene que ver con el apoyo familiar, porque pues saben que estas enfermedades son tan devastadoras que se convierten en un problema familiar, social o con los primeros círculos sociales que rodean al paciente. ¿Cómo se hace el manejo? Recuerden que todas estas enfermedades son enfermedades interdisciplinarias, ¿cierto? Básicamente lo van a hacer genética, bioquímica, cardiología, ortopedia, neurología, porque es la manera como van a llegar los pacientes, ¿cierto? En el caso de nuestro país tiene unas manifestaciones que generalmente los va a ver en neurología o cardiología, y pues finalmente por nuestro sistema de salud se piden pruebas genéticas, que son las que van a dar el diagnóstico, o bioquímicas. ¿Qué importancia hay el diagnóstico? Pues como en los tratamientos que haya, ¿cierto? Para empezar de manera temprana, empezarlos a manejar, o las alternativas que hay, como la actividad física, las fisioterapias, hidroterapias, que vamos a ver muy frecuentemente en todo este tipo de enfermedades que hay de aquí para adelante. Bueno, voy a pasar esto. Importante, como pudieron haberlo visto para la parte de las mucopolisacaridosis, que debieron haber visto en el tema anterior, se ha visto que los anestésicos pues permiten, o sea, tienen más complicaciones porque aumenta el catabolismo de estos compuestos. Lo mismo, hay problemas con psicotrópicos. Cuando se hacen, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, estos anestésicos producen una serie de compuestos, de secreciones, que pues llevan al riesgo de una broncoaspiración. Se ha propuesto, aunque todavía no se sabe muy claramente, la restricción con algunos alimentos que promueven la producción de este tipo de gangliósidos. Bueno, vamos a pasar a la segunda enfermedad, que es la GM2. Bueno, entonces esta GM2 también se conoce como la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, pues como habíamos visto, hay cosas que van a pasar muy rápidamente porque es un poco parecida a las manifestaciones
de este tipo de enfermedades, aquí quiero que tengan en cuenta que hay una relación de la enfermedad de Tay-Sachs con la de Sandoff. Y nosotros tenemos pacientes con este tipo de enfermedades. Entonces, pues son enfermedades que son neurodegenerativas. Básicamente, tenemos una exosaminidasa que tiene diferentes unidades. Esta es la unidad alfa, la exosaminidasa A, y eso va a llevar a que haya una acumulación de los gangliósidos GM2. Estas enfermedades llevan a un daño neurológico irreversible, como hemos visto. La enfermedad se llama básicamente pues porque la describieron en el siglo pasado Barrentage y Bernard Sach, por eso se llama la enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad de depósitos lisosomales, está dentro del grupo de enfermedades lisosomales, y básicamente es que la degradación de esos gangliósidos no se va a dar óptimamente, por lo cual se va a dar una acumulación que lleva a un daño del sistema nervioso. Y pues además de eso, pues está relacionado, por eso el gran grupo de enfermedades se conocen como lipidosis o enfermedades del almacenamiento de lípidos. Es autosómica recesiva. En la anterior también se me olvidó decir que en la GM1 también es autosómica recesiva. El gen básicamente es el gen XA. Tiene una prevalencia a nivel mundial de 1 en 200.000. Sobre todo hay algunas poblaciones como los Askenazi, que es 1 en 4.000, y hay que tenerlo en cuenta porque nosotros pues hay algunas poblaciones nuestras que son descendientes de estos tipos de judíos. Aquí vemos el GM2. Recordemos que el GM1 tenía aquí una galactosa, este es el GM2. Y aquí entonces lo que vamos a tener es que tenemos una enzima que es la exosaminidasa A, que lo que nos va a quitar es este N-acetilgalactosa, y nos deja el GM3, que va a estar compuesta por ácido siálico, galactosa, glucosa y ceramida. Bueno, entonces existen básicamente dos variantes del GM2, la variante B1, que se trata, pues eso es una determinación a nivel de laboratorio, y la variante AB. Vamos a después a ver una gráfica que nos va a ayudar a entender mejor eso. Entonces, miremos acá. Esto se hace básicamente por pruebas de laboratorio. Entonces, básicamente tenemos que tenemos genes que codifican el XA, el XB y el GM2A. Entonces, cuando tenemos el gen XA, ¿cierto? Tenemos la que va a codificar las unidades alfa, y el XB que va a codificar las unidades beta. Entonces, cuando tenemos el gen S o la proteína XS, es porque va a estar compuesto por dos unidades alfa. Y tenemos un fenotipo de la proteína que es el XA, que va a estar producido por unos que van a ser por el gen XA, que produce las alfa, y el XB, que es las beta. Es decir, el XA está compuesto por sus unidades alfa y beta. Y tenemos otra que es la XB, que tiene dos unidades beta. Entonces, además de eso, vamos a tener un activador que es el que nos va a determinar si es la exosaminidasa A. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? También aquí ya empezamos a ver cómo están en la literatura de dos formas, ¿cierto?
hay una literatura que nos habla de la forma infantil, la forma juvenil y la forma adulta crónica. También se conoce como tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En general, las manifestaciones clínicas son parecidas para los tres tipos. La diferencia va a estar dada en el momento de aparición, es decir, en la etapa infantil, en la etapa juvenil o en la etapa adulta. También hay que decir, como en la mayoría de estas enfermedades, que las formas infantiles son más agresivas, son de peor pronóstico, la progresión de la enfermedad y el deceso del paciente sea mucho más rápido eh, en estos pacientes en la forma infantil. Bueno, entonces los niños o los bebés que están afectados generalmente van a quedar ciegos, sordos, con retraso mental, con parálisis y la mayoría de ellos pues no llegan más allá de los 5 años, se mueren más o menos entre 1 y 2 años. También hay otras manifestaciones clínicas, estas se presentan sobre todo en la forma juvenil y la del adulto, que es el temblor en las manos, defectos en el habla, dificultad muscular, debilidad muscular, perdón, pérdida del equilibrio, empiezan a desarrollar sordera, pérdida de la capacidad visual hasta llegar a la ceguera, crisis epilépticas, se va a presentar la mancha rojo cereza, ¿cierto? Ya lo vimos también en la EGM1, lo vamos a ver en otras. Puede haber retraso en el recrecimiento, sobre todo cuando se presenta en la juvenil, los niños y los jóvenes, y en la adulta también se presenta una irritabilidad, apatía, retrasos mentales y capacidad pues para sociabilizarse. Bien. Vamos a ver así como algunas cositas como muy propias de cada presentación o forma clínica. En la tipo 1 la clave es entonces que sea entre los 3 y 6 meses. Tienen un retraso psicomotor con hipotonía, descerebración progresiva y ceguera. Aquí vemos en la tipo 2 que se presentan entre los 2 a 6 años. Tienen hay que decir que lo que se presenta en las más tempranas se presentan, es decir, se pueden presentar las mismas manifestaciones clínicas, ¿cierto? Pero el retraso es el inicio de la enfermedad, ¿cierto? Aquí vemos este pequeño que ya tiene pues un problema visual importante, empiezan a desarrollar problemas cognitivos, ¿cierto? Hay una disminución de las capacidades intelectuales de manera importante y vemos ya la crónica. Esta foto me encanta, ¿cierto? Porque esta es de una pequeña, el inicio se da a partir de los 10 años, ¿cierto? Se presenta básicamente una ataxia espinocerebral y una miotrofia espinal juvenil. Aquí vemos pues esta niña que tiene la mirada perdida. Bien, entonces se hace sospecha clínica básicamente por las manifestaciones neuronales sumadas a hallazgos en imaginología que se pueden encontrar, sobre todo en resonancia magnética nuclear. Pero básicamente lo que hace el diagnóstico es la cuantificación de la actividad enzimática de la enzima o pues la parte de secuenciación del gen o la detección de variantes genéticas. No hay tratamiento, todos los son paliativos de las manifestaciones que se van presentando.
Con lo de las inhibidores de los gangliósidos, como se había hablado, pues se están trabajando en chaperonas y eso, pero hasta el momento no tenemos más. ¿Cuál es el pronóstico de vida? En la infantil más o menos llegan hasta los 5 años, en la juvenil hasta los 15 y en la crónica pues no hay como reportes. Aquí vamos a ver un caso clínico, ¿cierto? Es un paciente de 5 años, producto del segundo embarazo. El hermano no tiene pues hermanos con algún tipo de patología. Los antecedentes perinatales son embarazos sin alteraciones, se notó pocos movimientos fetales y emesis frecuentes. Luego, entre los 9 y 10 meses de edad, se empezaron a presentar mioclonías, que son como convulsiones específicas, pueden ser en las extremidades, bueno, en fin, distales, ¿cierto? Y posteriormente generalizadas. No seguía los objetos con la mirada, no tomaba el objeto con la mano, tenía débil la succión. Estos son los hallazgos que a los neuropediatras son los que generalmente prenden las alertas cuando pues hacen cuando ven a los pacientes que les hacen sospechar en este grupo de enfermedad. Ya a los 11 meses de edad empieza a hacer convulsiones, le hacen una resonancia magnética nuclear a los 14 meses, ya tenía un deterioro neurológico progresivo y neumonías. A los 3 o 4, entre los 3 y los 4 años hace una pérdida total de conexión con el entorno, que es como de las cosas más fuertes de este tipo de enfermedades. Hay una hipotonía con espasticidad y apneas centrales. ¿Qué encontraron en los paraclínicos? Midieron la cuantificación de la exosamidasa A y vieron que estaba solo en el 5.88%. Miremos la referencia que nos dan acá entre el 58 y 68. Ya esto, queridos y adorados estudiantes, ya eso hace el diagnóstico, o sea, ya no, o sea, es que no hay que mirar nada más. Por eso la cuantificación y la dosificación es muy importante en este tipo de enfermedades. Desafortunadamente, pues nosotros no tenemos a veces no tenemos la posibilidad de tener este tipo de pruebas de fácil acceso, por eso generalmente nosotros hacemos los diagnósticos encontrando las variantes genéticas de estos genes. Se puede encontrar una disminución del N-acetilaspartato, ¿cierto? Bueno, aquí vemos cómo se va deteriorando y se van perdiendo los hallazgos radiológicos. Bien, el tratamiento, sabemos que ya vimos entonces que no hay un tratamiento específico, ¿cierto? Se ha hablado de pues propuestas de terapia de reemplazo enzimático, básicamente con alfa-galactosidasa, que es uno a partir de fibroblastos humanos, que es el algalcidasa alfa y el algalcidasa beta de células de ovario de hámster. Bien. Más adelante vamos a ver entonces el Sandoff, ¿cierto? Resulta que esta enfermedad, aquí olvidé, a ver si aquí está en esta gráfica, no. Qué pena a ver, yo veo, no lo tenemos acá. Me disculpan ustedes, pero quiero mostrarles algo que lo borré desafortunadamente. Pero
que es esta gráfica que es un poquito vieja, pero me gusta mucho porque te ayuda a entender y quiero mostrarles esto. Estábamos viendo el GM1, estamos viendo el GM2, ¿cierto? Antes de pasar al GM3, que es la cialidosis, vamos a ver esta parte porque resulta que tenemos o gangliósidos o globósidos. Estos globósidos, tanto los gangliósidos como los globósidos, llegan a formar un intermediario que es el lactosilceramida. Esa lactosilceramida es el precursor para los glucocerebrósidos. También se llaman así, glucocerebrosidosis. Eso depende de la literatura. Entonces, la enzima también es una hexazoamidasa, pero vamos a recordar la gráfica que habíamos visto de la subunidad alfa y beta, ¿cierto? Entonces, vuelvo a la diapositiva. Vamos entonces a empezar. Nosotros tenemos aquí paisas con enfermedad de Sandoff. El caso que tengo es de una adulta en el municipio de Río Negro. Bueno, entonces esta enfermedad igualmente es autosómica recesiva, pero aquí entonces el gen no es el XA sino el XB, ¿cierto? Entonces, como vemos, hay dos fenotipos, ¿cierto? Que puede ser, porque una cosa es el gen, que es con mayúscula, XA es B, GM2A, ¿cierto? Y otra cosa es la expresión de la, o sea, lo que nos codifica ese gen, la expresión de la proteína, que esa va, no va con mayúscula todas las letras, y tenemos entonces que es este caso, ¿cierto? Donde tenemos dos subunidades beta, ¿sí? Bien. Entonces, como ya habíamos visto, el XA da la de Tay-Sachs y el gen B es el que da la enfermedad de Sandoff. Pero igualmente es una enfermedad con el metabolismo de los lípidos, acumulación de lípidos, es una enfermedad lisosomal. Esta parte, aquí me parece muy bonita, esta que es parte de la que les había presentado. Estábamos en esta parte de aquí, ¿cierto? Del metabolismo, donde el producto de GM2 a GM3 va a darse la acumulación de GM2 por la beta exosamidasa, ¿cierto? La de Tay-Sachs, ¿cierto? Por la exosamidasa A, ¿cierto? Que puede tener alfa y beta o las dos alfa. Y la de Sandoff, que ya vimos que son las dos beta. Bueno, entonces aquí es importante porque como la enzima puede, dependiendo en la expresión, va a ser el punto donde se va a dar la acumulación del lípido implicado. Bueno, básicamente esta enfermedad fue descrita, como vimos, por Tay-Sachs también, pero resulta que Sandoff fue el que encontró, ya describió específicamente la función de la exosaminasa A y de la proteína A y B, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a tener en esta enfermedad? Vamos a tener diferentes tipos. En la tipo 1, estos chicos nacen normales, pero más o menos entre 3 y 5 meses empiezan a ver que hay un desarrollo motor leve, ¿cierto? Generalmente esto es por una manifestación de los padres que ven que el niño no progresa en su desarrollo y crecimiento. Posteriormente se va a empezar a notar las afecciones cognitivas, mentales y motoras, ¿cierto? Se va viendo una debilidad progresiva, hipotonía, disminución
visual, ya entre los 6 y 10 meses pierden incluso el sostén cefálico o no lo desarrollan ni siquiera. Pueden o no presentar mácula con rojo cereza. Se va dando un progreso acelerado entre los 8 y 10 meses y básicamente se nota que a medida que va pasando van perdiendo ese movimiento espontáneo, empiezan a ver que hay una hiperacusia de sobrecogimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se les aplaude o oyen un ruido, el niño reacciona como una especie de convulsión. Pueden presentar convulsiones parciales o complejas, los potenciales evocados visuales están anormales para la edad. El tipo 2 y 3, que también se conoce como forma tardía o de inicio tardío, los 2 y 3, como les digo, eso va a depender de la literatura donde lo miren, cada uno va como a designar, pero básicamente son estas las manifestaciones, o sea, hay una distonía, ataxia, movimientos coratoideos, degeneración espinocerebelosa, compromiso de una neurona motora como en la enfermedad en el ELA. Pueden haber manifestaciones psicóticas y disastria grave. Ups. ¿Ve qué pasó? Bueno, hay una manifestación además que se puede ver en estos pacientes, que es lo que se llama los hallazgos de salpimienta, que es como si se le regara sal o pimienta a esta fotografía, se conoce como hallazgos salpimienta. En la tipo 2 tenemos, hay una que se llama, o también se le llama subaguda, y que esta es una de las imágenes muy utilizada para la parte neurológica, porque ellos van perdiendo como todas sus funciones hasta llegar a un estado vegetativo con una rigidez que se da más o menos entre los 10 y 15 años, y que pues generalmente ya llegan al deceso, generalmente por infecciones nosocomiales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer por hallazgos de laboratorio, la presencia de N-acetilglucosaminil en orina. También puede hacerse por la cuantificación de la enzima, y la cuantificación de la enzima se puede hacer en leucocitos, se puede hacer en cultivos de fibroblastos, se puede hacer tanto en líquido amniótico como en vellosidades coriónicas. Y también la presencia de N-acetilglucosaminas, que pueden ser en suero, leucocitos, lágrimas, fibroblastos, líquido amniótico o amniocitos y vellosidades coriónicas. Básicamente hay algunas publicaciones que han mostrado algunos cambios en histopatología, donde se ve una coloración amarilla en la corteza cerebral. Se hace por coloraciones y determinaciones, acumulación de esfingoglucolípidos y fragmentos de glucoproteínas, pero estos son pues hallazgos que se hacen a nivel experimental, pero que pues no se hacen como parte de rutina del diagnóstico. Los tratamientos, hasta el momento no hay terapia de reemplazo enzimático, pues se han tratado de hacer pero no ha funcionado, tampoco las terapias celulares.
ni la terapia génica, aunque se sigue trabajando en ella. Y pues se habla de una terapia en privación de sustrato. Esperemos a ver cómo se va desarrollando la ciencia en esto. Vamos a pasar entonces a la cialidosis, donde esta se conoce como gangliosidosis GM3 o cialidosis. También tenemos pacientes con esta enfermedad. Básicamente es una acumulación de GM3. También se pueden encontrar, si se hacen por espectrofotometría de masa, acumulación de GM3, de GM2 y de GM1, pero en especial GM3. En la literatura hay como no hay una clasificación exacta si los clasificamos como lipidosis o mucolipidosis, pues básicamente por la acumulación de estos oligosacáridos, es decir, por la parte lipídica y por la parte de sacáridos que hay. Entonces aquí básicamente la deficiencia es de la enzima alfa-N-acetil neuraminidasa. También se conoce como cialidasa. Es por variantes genéticas que están en el cromosoma 6. Es una enfermedad lisosomal y básicamente hay una acumulación de los cialiloligosacáridos, y pues afecta diferentes tejidos y órganos. Entonces, pues es un poco parecida a las enfermedades que acabamos de ver, que son los mucopolisacáridos. Lo que pasa es que estas son un poco más agresivas. Estos mucolípidos se van a encontrar, porque recuerden que la que ustedes debieron haber visto en los videos, que fueron las mucopolisacaridosis, donde básicamente son estos mucopolisacáridos los que van a ser responsables de esta enfermedad. En este caso son mucolípidos, o sea, tienen una parte grasa. Entonces, en estas cialidosis, básicamente la acumulación y la excreción que va a permitir hacer el diagnóstico es el ácido ciálico, o también conocido como el ácido N-acetil neuramínico. Bien. En esta cialidosis entonces existen básicamente dos variantes. Esto pues es como esa búsqueda que yo hago para colocarles a ustedes. Es muy difícil que por lo que encontremos en los chicos se pueda hacer un diagnóstico clínico, ¿cierto? Simplemente a puro ojo, es muy importante aquí tanto los paraclínicos, es decir, las manifestaciones clínicas son una herramienta muy importante para sospechar en la enfermedad, pero definitivamente son los hallazgos bioquímicos y genéticos los que permiten hacer el diagnóstico final. Existen dos tipos de variantes de la enfermedad, lo que se llama la cialidosis tipo 1 y la tipo 2. Obviamente no, sino como ya está definido clínicamente hasta ahora, las presentaciones más tempranas, las que se presentan en los primeros días, meses o años de vida, son las más agresivas y las más devastadoras. Entonces, en la tipo 1, ¿cierto? O sea, en los primeros años de vida, lo que van a presentar estos chicos es problemas musculares, pero que están relacionados con el sistema nervioso, y es lo que se llaman las mioclonias, ¿cierto? O convulsiones mioclónicas también.
pueden presentar la mancha rojo cereza en hallazgos por oftalmología y obviamente pues presentan toda la problemática neurológica que van a ir presentando en la medida en que se vaya desarrollando en la enfermedad. Bien, como hemos entonces visto, como les había mencionado, la mayoría de estas enfermedades son más agresivas, las formas infantiles, eh, las primeras, ¿cierto? Como la tipo 1 como vimos anteriormente. En esta, la tipo 2, esta foto me gusta mucho porque eh, pues muestran cómo es el progreso de una enfermedad desde que el niño empieza a hacer sus manifestaciones. eh, Van a presentar hepatosplenomegalia, asitis, que es acumulación de líquidos en los tejidos. Pueden tener una muerte durante la infancia. Pueden llegar, como vemos acá, a tener deformidades a niveles óseas, a nivel, por ejemplo, de columna o de la caja torácica. Pueden tener retraso mental de moderado, pueden tener crisis convulsivas, crisis epilépticas, tienen manifestaciones oculares que pues los pueden llevar a problemas de visiones importantes. Bueno, pueden provocar algún tipo de dismorfismo, ¿cierto? Muy parecidos, y esto sí es importante, como lo vemos acá, a algunas de las manifestaciones que tienen las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Como es, por ejemplo, unas facies toscas. Aquí vemos problemas a nivel de la eclosión de los dientes, entonces los dientes son como desorganizados, incluso pueden hacer eclosión de piezas dentales en el paladar. Este tipo de eclosiones hay que tenerles cuidado porque a veces eclosionan y pueden dañar la lengua, ¿cierto? Incluso hacer una hemorragia a nivel de la lengua. Bueno, ¿cómo se hace la detección? Básicamente por la presencia de oligosacáridos que están elevados en orina. Nosotros en este momento no sé si lo estamos haciendo, a veces se han hecho en Colombia, pero pues actualmente la mayoría de este tipo de metabolitos se miden pues afuera. Igualmente la actividad enzimática que se mide a nivel de leucocitos y de fibroblastos. ¿Cómo se hace en Colombia? Con la determinación de las variantes genéticas. Tratamiento, no hay tratamiento específico, se hace básicamente con el manejo neurológico, es decir, con las epilepsias o las convulsiones, y pues todo el apoyo como de rehabilitación para la problemática en las deformidades óseas que vayan haciendo. Bien, vamos entonces ya a ver esta enfermedad, que vamos a concentrarnos un poquito en ella, pero entonces sugiero que hagamos un descansito de unos 10 minuticos. ¿Les parece? Bueno. Sí, señora. Ay, sí, que creí que estaba solita. Ay, no, siempre hay varios. Bueno, entonces nos vemos en 10 minuticos a las y 25, ¿vale?